tardes, estimados asistentes a este encuentro internacional de literatura negra y fantástica. Nos toca ahora dar espacio a la quinta mesa, la mesa número 5, que lleva por título Género negro en la era digital y ciencia ficción y noir. Vamos a iniciar las intervenciones cediéndole la palabra a Gonzalo Hernández. Gonzalo Hernández Suárez nace en Santiago en 1978. Es licenciado y profesor de filosofía. Ha desempeñado numerosos oficios, impartiendo talleres literarios en la ex penitenciaría en la cárcel de Colina y en diversos centros del Servicio Nacional de Menores. Bajo el sello editorial Tajamar Editores, ha publicado las novelas Colonia de Perros, El mal de Hugo y Entre lutos y desiertos. Muy bienvenido, Gonzalo, y te dejo ahora con la palabra. Muchas gracias, Jorge. Saludar a todos los que nos están siguiendo, en primer lugar, y también a mis colegas escritores con los cuales estamos compartiendo mesa. Y bueno, de acuerdo al programa, y de alguna manera como una extensión de lo que fue la jornada de ayer en homenaje a nuestro colega y amigo José Gay, en esta ocasión me toca hacer un pequeño comentario sobre uno de sus relatos, que precisamente tiene la virtud de hacer un interesante cruce entre dos géneros que ahora nos convocan, como son la ciencia ficción y el policial. En este caso estamos hablando de su relato El 20, incluido en su libro del mismo título, que publicó, si mal no recuerdo, el año 2007. Y como partía diciendo, en este relato tenemos este entrecruce que ya desde el primer capítulo se nos presenta de manera muy nítida, un protagonista que es un investigador privado, pero de una época futura, del año 2065 aproximadamente, en un mundo en donde podría interpretarse como un futuro distópico. Sin embargo, a la luz de lo que estamos viviendo el día de hoy, a lo mejor no es tan terrible como la realidad se está presentando. En definitiva, este investigador recibe una misión que de viajar en el tiempo, investigar en la década de los 80 a una persona desaparecida en dictadura, y a través de ahí empieza toda una trama donde en el estilo del policial empiezan muchos giros, muchos vericuetos, saltos temporales, entre otros recursos, y en ese camino se nos presenta también una mirada futurista hacia lo que fue el presente de la dictadura en su época, pero también un perfil futurista distópico, entre comillas, en donde, por ejemplo, tenemos una historia reciente, año 2050 aproximadamente, donde ya no hay guerra entre los seres humanos, pero sí hay guerras virales, guerras informáticas, donde el botín de turno es la información. Y ahí, al parecer, entre medio de estas dos guerras mundiales se produce un pequeño colapso o vacío de información, lo que hace que en ese futuro haya una burocracia gigantesca, ¿no? Probablemente peor, como señala el protagonista, de la que existía 80 años atrás, con todo el papeleo, lo cual marca una paradoja, ¿no? En una era digital donde se supone que eso se agiliza y donde se vuelven mucho más cómodos los trámites y demás, todo eso se vuelve un infierno administrativo, por así decirlo. Eso por un lado. Lo que dificulta mucho, por otro lado, la tarea de este protagonista de recabar información sobre el pasado. Entonces se produce también esta misión suya de viajar en el tiempo
Y en este viaje en el tiempo encontramos algunos guiños a la ciencia ficción clásica, en particular a Ray Bradbury. Su cuento El sonido de un trueno, que precisamente trata de un viaje en el tiempo, y como muchos recordarán, ahí está presente esta idea del efecto mariposa, o idea de que si nosotros intervenimos en el pasado, de alguna manera, eso inevitablemente termina alterando el presente y todos los acontecimientos que se suceden. Y eso curiosamente lleva el nombre de Leigh Eckers, que es precisamente el nombre del personaje que tiene Bradbury en su relato. Cosas así que Pepe Gay siempre incluía en sus ficciones a modo de tributo, están acá también presentes. Después podemos señalar también que en este futuro también las relaciones entre las personas prácticamente no existen presenciales, sino que son todas mediadas a través de pantalla. No sé si suena familiar respecto a la manera en cómo estamos compartiendo nosotros ahora prácticamente. Lo que es todo un mérito en un cuento que probablemente fue escrito a principios de este siglo, ¿no? Principios de los años 2000, donde todavía no se venía esta explosión comunicacional que estamos viviendo ahora. Otro detalle, todos los perros tienen chips. Yo no sé si ese tipo de tecnología ya estaba tan avanzada en esos años como para haberse anticipado de esa manera. Pero bueno, José Gay lo plantea y entre otras facultades de los perros está el que saben evitar los accidentes, saben a quién morder y a quién no, ¿no? Todo esto dictaminado desde el Estado, porque por supuesto, un Estado que por supuesto tiene características totalitarias y dictatoriales. Y también vemos un desastre ecológico en algún momento de este siglo, en donde se destruye la capa de ozono y eso provoca que las aves, particularmente las palomas, enloquezcan. Entonces hay todo un protocolo entre los seres humanos para evitar los ataques de estas palomas depredadoras que atacan principalmente los ojos de las personas, ¿no? Bueno, entre otros detalles interesantes, también hay un ministerio en esta república distópica que se llama la Contrasex, que es una especie de ministerio de represión sexual. Es una especie como de época victoriana, se podría pensar, donde está todo muy reprimido y en el momento mismo en donde se instala la ficción, eso se ha relajado un poco y se vive una suerte de destape, donde todas las personas están, digamos, aprovechando la nueva libertad para hacer una vida sexual libre, ¿no? Entre otros elementos que podría ir nombrando y alargarme bastante, pero que todos sin duda tienen alguna relación con el momento en que estamos viviendo de una u otra manera. Entonces, no voy a entrar a contar detalles de la trama para no tirar spoiler y dejar que el público acceda a él y lo lea con placer, pero sí decir que él articula en ese relato un entrecruce muy brillante entre policial y ficción. También el protagonista, como son las leyes del género negro, en ese viaje al pasado descubre algo respecto a sí mismo, algo particularmente horrible, por lo demás, y que condiciona después todo su presente y su vida futura. Y como en todos los relatos en particular de José Gay, hay un reencuentro con la memoria. En este caso, una memoria que no se desea recordar o que está completamente obstruida en este futuro, pero que en el momento de la ficción destapa, digamos, por consecuencias propias de la trama y obliga de alguna manera a hacerse al protagonista una pregunta por sí mismo, ¿no? Y a replantarse su identidad, así como una serie de elementos. Entonces, bueno, para abreviar, lo voy a dejar hasta acá y señalando que es un muy buen ejemplo de entrecruce entre estos dos géneros que a mí me parecen hermanados desde el principio, como son la ciencia ficción y el policial. Muchísimas gracias, Gonzalo. Muy interesante posición. Quisiera agregar brevemente, acotar de que en las condiciones actuales a las que hacía referencia de pandemia, pareciera que uno de los delitos que más ha aumentado es precisamente los delitos virtuales, a través de las digitales, a través de la computación, ¿no? Lo que genera también un nuevo tipo de crimen, configura un nuevo tipo de crimen y requiere otro tipo de investigadores también. A continuación,
voy a dejar con ustedes a un escritor que yo pienso que es muy conocido, yo por lo menos lo conozco bastante, don Diego Muñoz Valenzuela. Ha publicado 15 libros de cuentos y microcuentos, 6 novelas, cultor de la ciencia ficción y del microrrelato. Ha abordado en profundidad el periodo de la dictadura militar. Libros suyos han sido publicados en Chile, España, Croacia, Italia, Argentina, Perú y China. Cuentos traducidos a 10 idiomas. Premio Mejores Obras Literarias en el año 1994 y 1996. Muy buenas tardes, Diego, muy bienvenido y te dejo con la palabra. Gracias por tu presentación, querido Jorge. Muy interesante lo que planteó Gonzalo sobre este cuento, digamos, que tiene tantos aciertos, digamos, y un cuento hecho desde alguien que cultivó justamente la negra, digamos, es una incursión que va un poco en forma diferente. Yo justamente hice el camino de ir de la ciencia ficción a lo negro, pero muy rápido también. Y pensaba que era interesante, digamos, al ser protagonista del cruce de género, contar cómo llegué a eso. O sea, lo primero que en el momento en que se lanza la carrera espacial, eran pocos meses antes que yo naciera, el año 55, el primer Sputnik. Por lo tanto, yo iba siguiendo esa carrera espacial desde niño, digamos, hasta llegar a mitad de los 60. Y ese también es el momento en que, bueno, el imaginario, por lo tanto, está totalmente dominado por el imaginario de los niños. De ese momento está dominado por los satélites, por los viajes espaciales. Entonces es muy natural llegar a la ciencia ficción. ¿Cómo llegué específicamente? Época en la cual gozaba del privilegio en la biblioteca pública de Ñuñoa de incursionar, dado que llegué a ser un buen lector de allí, iba y tenía acceso a los libros en forma directa, o sea, podía caminar entre los anaqueles, eso era muy raro en esa época. Y así encontré mis primeros libros, digamos, de las colecciones Nebulae, Minotauro, por ejemplo. Encontré esos primeros libros. Recuerdo haber leído, probablemente mi primera lectura, así más propiamente del género, debe haber sido de Ray Bradbury y muy probablemente puede haber sido Las Doradas Manzanas del Sol. Ahí me encontré con ese imaginario. De ahí debo haber ido rápidamente a las Crónicas Marcianas, por ejemplo. Luego me puse a buscar, encontré a Asimov. En Asimov me llamaron la atención especialmente libros como Las Fundaciones, que es una especie de anticipación sociológica, no solo futurista, muy sociológica, de una sociedad remontada muy hacia el futuro. Yo Robot, que ya se configuró como algo muy especial para mí. Y bueno, empecé a leer todo lo que había que leer, digamos, a Wells, a Arthur Clarke, a Robert Heinlein, Olaf Stapledon, que me llamó mucho la atención también, y muchos autores, digamos. Finalmente, con los años, llegué a una novela que me sorprendió mucho, de Asimov, de Isaac Asimov, El Sol Desnudo. Y El Sol Desnudo es un perfecto cruce de género. Es un investigador, ese investigador tiene un asistente que es un robot, y viajan por el espacio a un planeta donde ha dejado de cultivarse el contacto físico entre las personas porque ahí ha ocurrido un crimen. Por supuesto que no tienen policía en ese lugar, no se tocan, tienen un sistema de contacto virtual parecido a lo que nosotros estamos viviendo hoy día, en algún sentido anticipa eso, la gente ha dejado de tocarse y tiene que investigarse cómo llegó a ocurrir un crimen que exigía una violencia física en el lugar, ¿no? Eso es lo que tiene que investigar esta dupla en la cual, como digo, hay un humano y un robot. Posterior a eso es que empecé con las lecturas de negras, digamos de enigma primero. O sea,
creo haber llegado primero a Poe tras la búsqueda de los textos más fantásticos, llegar a Poe al género negro, que es un contribuyente esencial, de ahí, de acuerdo a haber derivado que me llamó la atención, Conan Doyle, pasar por Agatha Christie y hacer todo el camino, digamos. Pero la verdad es que para mí no resultó nunca particularmente seductora en sí la novela de Enigma, sí como una cuestión intelectual, pero finalmente no era lo que más me interesaba, así que cuando llegué a Hammett y Chandler, que son como los iniciadores de la negra provencetal, ahí dije, aquí hay algo que es diferente, digamos, aquí. Y en el fondo entender eso de que la verdad es como la novela social moderna, anticipan eso. Y de ahí a llegar a autores, no sé, como Vázquez Montalbán, como Camilleri, como la Patricia Highsmith o James Ellroy, Henning Mankell, una variedad de autores en los cuales uno se va encontrando con un material que es muy interesante, digamos. O sea, todo esto es como una especie de amalgama que se empieza a producir en un periodo de años muy largos, digamos, que se acumula como que en la mente, digamos, y que va también combinándose con los sueños y las frustraciones sociales, pienso yo, particularmente donde el golpe militar juega un rol y ya sabemos lo que eso produjo, una aniquilación de un sistema de pensamiento y de organización diferente, de la instalación del neoliberalismo, etcétera. O sea, todo eso forma parte de una violencia que se ejerció contra nosotros y una transformación que va en contra, o sea, en contra de todo de lo que queríamos. Entonces está esa inquietud que empezó a flotarme de decir cómo escribir una novela. Bueno, pasó mucho tiempo porque Flores Ponsay, porque es la novela que escribí que corresponde a ese cruce que a mí me pareció de un lado también aventurado, raro, que es una novela de ciencia ficción, pero es también una novela negra, y es una novela social, y es una novela de aventura, es todas esas cosas, digamos, era como que sentía que estaba escribiendo un engendro raro, digamos, de esta especie de hibridización extrema. La verdad que justamente en una de las mesas anteriores, Fernando decía, bueno, las cosas evolucionan, Fernando Moreno me refiero, las cosas evolucionan, los tiempos cambian y la hibridización se puso en marcha, o sea, se puso en marcha hace rato, estamos viviendo las consecuencias de eso. Entonces, la verdad que la construcción de los géneros es un invento nuestro y yo particularmente creo que justamente lo mejor de las cosas puede ser que se dé en las fronteras, por lo menos una parte interesante. De otra parte, confluye a esta escritura de esta novela que se hizo en los 90, digamos, posterioridad a al retorno a la democracia, digamos. También toma en cuenta el escenario que hay, que es que, no sé, que los torturadores caminan por las calles tranquilos y los hombres de negocio también, que son quienes se sirvieron de su ayuda, y plantea ese problema, lo plantea de una manera bien intensa. También para mí influía otro hecho que tiene que ver con lo que está en el título de la mesa, que es, no sé, el mundo, el género negro en la era digital. O sea, vivimos hoy día una transformación tremenda, digamos. Se ha hablado de la cuarta revolución industrial, lo digital lo invade todo. Somos parte de eso en estos minutos, digamos, estamos beneficiándonos de la tecnología digital justamente, y todo este conjunto de plataformas y mecanismos que ponen a disposición estas posibilidades son también los que están invadiéndolo todo, digamos. Tanto así que creo que el nivel de tecnología del cual se dispone hoy día ya posibilita que ocurran fenómenos que son, francamente, nos parecen del futuro, pero pasa que estamos como viviendo en el futuro. Ese es el punto. El manejo, no sé, de las elecciones, la vigilancia de las personas, el poder manipular a un pueblo es algo que hoy día es posible
a partir de la existencia de estas tecnologías. Lo mismo los negocios, la supresión de ciertos trabajos que van a ir desapareciendo y la automatización que nos ofrece, nos pone un desafío adelante. Ergo, lo que quiero en general decir, que me parece que es lo más interesante, no es tanto una ciencia ficción que se dispara, por ejemplo, siglos adelante o años luz de distancia, sino que una que se propone algo que está un poco adelante o que está casi conviviendo con nosotros, porque nos permite reanalizar nuestra propia realidad, digamos, lo que estamos viviendo, lo que estamos experimentando cada día. Ya eso resulta difícil de aquilatar, por lo tanto, es una variable a considerar. Eso en esta primera vuelta, Jorge. Muchísimas gracias, Diego, por tu intervención. Un excelente viaje, un excelente paseo por varias variables que integran estos géneros. Yo quisiera comentar brevemente que en la época en que se hacían los Getafe en el Consulado Español de Literatura Negra en Santiago, me tocó a mí conversar con un autor sueco que vino, que era Arne Dahl, El que siembra sangre, se llamaba la novela que promocionaba en aquellos días. Y hablando de Stieg Larsson y Millennium y ese personaje que se llama Lisbeth Salander, que es una hacker de fuste que logra penetrar en cualquier sistema por secreto que sea, me decía que el hecho de que esto existiera, de que apareciera este escenario que se ha puesto tan de moda ahora, que es el mundo virtual, generaba también un nuevo tipo de delito que no estaba normado. Por lo tanto, había como un territorio libre allí para actuar. Y también hacía aparecer la posibilidad de que surgieran nuevos tipos de criminales, gente que en otras condiciones no se habría atrevido a hacer el mal. En este nuevo escenario se le daban condiciones que le podían resultar más propicias. Así que ese terreno, el límite entre el bien y el mal, se está moviendo constantemente. Ahora, a continuación, voy a dejar con ustedes a don Eduardo Soto, abogado de la Universidad de Chile, profesor en filosofía, tiene publicaciones de literatura fantástica como El Sobreviviente, en primera edición del año 1989, segunda edición de 1990. Ellos esperan, en marzo de 1991, y es una novela que se reeditó en el 2018 por la editorial Rinoceronte bajo el seudónimo de Edward Grove. En literatura negra tiene En la oscuridad del miedo, premiada en el concurso Oscar Castro y publicada en 2004 por CESOC. Tras las nubes habitan Los Ángeles, premiada y publicada en Málaga, España, por el diario El Sur en el año 2006. Y en el año 2009 la editorial Mosquito publica El Orden de los Brujos. En el año 2012 Librería América del Sur publicó La Segunda Oscuridad del Orden de los Brujos, cuentos de literatura negra, publicados en distintas antologías. Muy bienvenido, estimado Eduardo, y a continuación te dejo con la palabra. Gracias, agradezco la presentación. Para mí siempre ha sido un desafío la literatura en la era digital, porque después de 2000 años de una cultura lineal, nos sacan a una forma de comunicación, a una forma de expresión distinta, nueva, con algunas reglas que nosotros, los menos jóvenes, desconocemos. También pienso que de la misma forma, como siglos atrás, apareció un elemento diabólico, una máquina espantosa, que era la imprenta,
que revolucionó la actividad cultural, la literatura, donde los libros, gracias a la imprenta, fueron puestos a disposición de cientos de personas, de miles de personas. Hoy día las computadoras ponen la literatura, la cultura, rápidamente a disposición de millones de personas. Y esta era digital, esta forma de comunicarnos nueva, que atemoriza a algunos, mientras que para otros aparece como la forma nativa de comunicarse. Sobre los jóvenes me estoy refiriendo. Jóvenes que nacieron en la era digital, se desarrollaron en la era digital, que empezó más o menos a principios de este siglo. Antes era muy difícil encontrar libros digitales, revistas digitales, mientras que hoy día es un lugar común poder acceder a novelas, ¿no es cierto?, y a revistas hechas en el lenguaje de la computación. Hoy día, con la tecnología, podemos llegar a más gente. Podemos masificar la cultura de la misma forma que en un momento dado la imprenta la masificó. Pero volviendo a la novela negra en la época digital, creo yo que antes debemos tener un buen producto. Es decir, tenemos que tener una buena novela negra para poder usar las tecnologías digitales, porque si no, no tiene sentido tratar de publicitar un bodrio. Y entre todas las reglas, o entre todos los consejos que dan diferentes autores de cómo escribir una novela negra, creo que hay una que es la más importante de todas y que determina lo que es una buena novela que atrae al lector. Imagino que nosotros escribimos para personas inteligentes. No podemos cometer la torpeza de dar por sentado que hay que explicarle todo al lector, sin tratar de ser peyorativo. No somos reporteros de eventos deportivos, sino que la novela negra la elige gente que es una persona inteligente y una persona culta. Por lo cual hay una regla de oro, creo yo, que es que hay que ser absolutamente honesto con el lector, no hacerle trampas, no descubrir al culpable por métodos extrasensoriales, por elementos religiosos, paranormales, sino que toda nuestra estructura argumental debe estar en la lógica más estricta. Hay algo curioso también, o sea, no, algo llamativo también en la era digital, donde nos encontramos de la novela negra, que he visto que publican sesudos análisis de la era digital, que hacen, escarban y creen descubrir principios que determinan la escritura de la novela negra en la era digital, pero ocurre que ellos publican libros en papel y se hacen famosos gracias a que han publicado en papel. No se limitan a publicar en internet o en todo ese mundo eléctrico
como decía Lugan, cuando él creía que la revolución cultural radicaba en la radio y en la televisión. Hoy día sabemos que la tecnología se basa en otras herramientas, a donde destaca el Internet, que era inimaginable a principios de siglo, era inimaginable, muchos creíamos que la computación estaba limitada a la actividad bancaria, porque imaginábamos que ese era un buen lugar para que la computación obtuviese su máximo logro en manejar toda la contabilidad de un banco. Sin embargo, hoy día sabemos que toda la cultura, que todo el espacio cultural radica en un espacio cibernético donde se ha permitido, el Internet ha permitido un lugar libre, abierto, donde cada uno de nosotros podemos acceder y nos podemos manifestar y podemos nutrirnos libremente de toda la cultura que está actualmente en boga. Tenemos acceso a todos los archivos culturales imaginables. Podemos saber qué pensaban los filósofos de la época clásica, ¿no es cierto?, como también del medioevo y también los autores contemporáneos. Entonces, toda esta cultura digital también ha invadido o también ha atraído a la literatura negra y a toda la literatura en general. Y vemos como las novelas, como los cuentos policiales de crímenes están en Internet y podemos nutrirnos de todas las experiencias de gente que está muy lejos de nosotros. Entonces, creo yo, que la tecnología ha sido un buen socio de la cultura. Por lo tanto, imagino y creo que el mundo digital, la era digital, ha venido a respaldar, a apoyar, a vitalizar toda la literatura y en especial la literatura negra. Es mi palabra. Muchísimas gracias, estimado Eduardo. A continuación, tengo el honor de presentar a don Bartolomé Leal. Es escritor chileno del género policial y negro. Recientes novelas suyas son Femicidios a la carta, en el 2019. La venganza del Aparapita, publicada en Bolivia en 2020. Fue compilador del volumen de cuentos negros Santiago Canalla, apareció en el 2019. En el año 2021 sale su novela Misterios de Quito, ambientada en la época colonial. Es director de la colección de novela negra La Otra Oscuridad, Espora Ediciones, y de la revista virtual Trazas Negras. Es un gusto dejarte con la palabra, cederte la palabra, estimado Bartolomé. Muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos los colegas y amigos. Me están escuchando, supongo, ¿sí? Bueno, yo les voy a contar más bien de mi experiencia personal en este tema de la literatura virtual en los nuevos medios electrónicos, ya que las cosas inteligentes ya lo han dicho los colegas, digamos, así que yo me voy a limitar un poco a contarles cómo yo me he movido en ese campo, ¿no? El campo de las nuevas formas de
publicación, de hacer público, en el sentido más etimológico de la palabra publicar, ¿no? Antes quisiera hacer una reflexión, que la he hecho y me la suelo... Aquí se mencionaron, por ejemplo, los años 50, ¿no? Yo soy 10 años mayor que Diego y que Ramón, diga yo. Por lo tanto, para mí los años 50, los primeros 50 fueron de vida, digamos, como niño, pero de vida, ¿no? Y yo me acuerdo que en los años 50 había de todo lo que hay ahora, más o menos, ¿no? Por lo menos en mi casa, que era una casa de clase media, ¿no? Había auto, había radio, había tocadisco, había refrigerador, había aspiradora, había teléfono, no teléfono celular, digamos, el único teléfono misterioso que había distinto era el de Dick Tracy, ¿no? Que tenía un reloj pulsera por el cual hablaba. No había tele todavía, pero había muchos cines, digamos, alrededor de mi casa y en la casa de parientes, ¿no? Televisor hubo un poco después, y en la calle había micro, habían trenes de superficie, claro, la mayoría, pero habían trenes de superficie en la ciudad, y habían aviones, y habían helicópteros, y había guerra. En los años 50 se quemaban micros también. Ustedes no se recordarán, pero en los tiempos del general Ibáñez, que hubo un alza de las micros, se quemaron micros en las calles, ¿no? Y había esa misma efervescencia en las casas, digamos, están quemando. De manera que yo pienso que no hay una diferencia. Incluso cohetes, ¿no? Los cohetes estaban en el cine, ¿no? Los cohetes interplanetarios. Después me llegan los cohetes de la Luna, pero hay muchos que dicen que también que eso es cine, ¿no? Como sea, el hecho es que yo no veo mayor diferencia, salvo en el tema comunicacional, ¿no? Que ahora es un poquito más amplio, ¿no? Con todos estos temas digitales, ¿no? Con el internet, qué sé yo, ¿no? Veo que la gran biblioteca universal de Borges está, uno podría decir, es internet, ¿no? No solamente Google, que es una empresa, ¿no? Y se han creado otros millonarios, tal como se han creado otros delincuentes, otros millonarios. Los millonarios actuales son el dueño de Facebook, el dueño de Instagram, el dueño de Google, el dueño de Amazon, el dueño de todas esas cosas, ¿no? Son los nuevos millonarios de estos tiempos, ¿no? Las redes sociales tienen dueños, ¿no? Así que cuando las usen, como lo estamos usando ahora, estamos haciendo millonario a alguien. Bueno, eso como preámbulo, digamos, para un poco pensando en esta, yo entiendo bien que, claro, hay mucho más espacio, y entre otros están los espacios de poder hacer, pero las peleas por los libros son parecidas, ¿no? La pelea por publicar es una pelea parecida y difícil, ¿no? Yo he estado siguiendo varias de las conferencias en este encuentro, y se mencionan muchas veces las dificultades para publicar, ¿no? Que tienen muchos autores y autoras. Quisiera compartir con ustedes pantalla para mostrarles algo de esa experiencia, ¿sí? Ya, miren, yo empecé poniendo libros en Amazon, ¿no? Que es lo que muchos de ustedes han hecho seguramente, ¿no? Y yo quisiera mencionar ahí que poner libros en Amazon también significa ser un poco selectivo, ¿no? Cuando llegó el momento en que las dificultades de ciertos libros, de poder presentar ciertos libros y poder publicar ciertos libros, Amazon daba una oportunidad de tener estos libros virtuales, ¿no? Por eso preparé, por ejemplo, la traducción de mi novela Linchamiento de Negro, una versión que hicimos junto con un amigo que es diseñador, ¿no? David Bustos, ¿no? Que es un gran diseñador, y él diseñó especialmente para Amazon esta edición traducida por profesionales, naturalmente, ¿no? Y eso, bueno, una cosa disponible en Amazon y disponible en Barnes & Noble. O sea, no cualquier libro, ¿no? No, digamos, no un libro de cuentos primerizos, digamos, que una cosa que vaya directamente a Amazon, aunque se ha mencionado varias veces que muchos autores jóvenes, digamos, tienen que optar a veces por entrar y poner su libro en Amazon, ¿no? La traducción alemana de mi novela Morir en la Paz, que es una novela que fue finalista de un premio importante en España, en Gijón, ¿no? Y que tiene 3 ediciones en Bolivia, una chilena y una en España, con muy buena crítica, excepto en Chile, que el crítico del Mercurio me hizo pelota, digamos, pero bueno, así se ocurren las cosas en Chile. Bueno, la edición alemana, hecha por un editor alemán de Colonia, bueno, esa está disponible como libro y está disponible también en Internet. Y la novela en que yo también me despacho, como todos queremos despacharnos el tema del gobierno de Allende y el golpe militar y todo eso, que es una novela no negra, pero las otras dos son negras, El Hombre Nuevo, donde aparecen las torres gemelas, porque las torres de Paulsen
de Paulsen, perdón, de Paulman, eran dos, como ustedes saben, ¿no? Originalmente. Entonces aquí está el billete de 500 pesos, y ese es el hombre nuevo del neoliberalismo, ¿no? El gran empresario. Bueno, como sea, fue una cosa selectiva, digamos. También otra novela que se llama El martirio del reverendo tiene solo una edición, un ebook, ¿no? Por una editorial española llamada Parabaristas Press de Granada, ¿no? Con un muy bonito solapa que me hizo Jesús Lenz, que un crítico español, ¿no? Y que bueno, esa también es un libro que circula, tiene su propia dinámica, digamos. Es un libro que se vende a €1. Nunca me ha llegado ninguna liquidación, pero ese es un tema con los libros, estos libros virtuales, ¿no? Los libros que no necesariamente uno está viendo los resultados de su, de su, de su trabajo, ¿no? De manera que, bueno, este es otra posibilidad. Y aquí, en Chile, hicimos al calientito, ¿no? De los acontecimientos, un libro virtual, un volumen de cuentos que se llama La epopeya de los encapuchados y otra fábula del estallido, que está disponible en un sitio virtual que se llama delibros.cl, ¿no? Nos pareció con el editor que era importante tenerlo esto en este, en este formato, ¿no? Directamente irnos a este formato, porque bueno, todos sabemos que el estallido, ¿no? Una cosa que tuvo mucho que ver con las redes sociales, ¿no? Que se organizaron, digamos, las actividades pacíficas y violentas, digamos, a través de las redes sociales, por lo tanto, haciendo ricos, por supuesto, los dueños de eso, pero en fin, esa es otra historia. Y nos pareció que era importante esto, por sobre todo que ahí se plantea una tesis un poco extravagante, ¿no? Que un amigo ahí crítico lo mencionó, de que los orígenes del estallido estuvo en un juego de computadores, ¿no? Entonces ahí se cuenta desde el punto de vista de un encapuchado, ¿no? Esta epopeya, ¿no? Que tiene que ver también con temas religiosos, la quema de iglesias, en fin, y todo ese tipo de cosas. Un cuento que se llama Vampiras del 8M, ¿no? Que es una interpretación un poco particular de las marchas millonarias, como les han llamado, ¿no? Y Obituarios Noir, que se mete directamente en el tema de la pandemia. O sea, aquí ha habido un intento por meter estas temáticas tan actuales, ¿no? La verdad es que yo pienso que con el libro anterior que les mencioné, de alguna manera me despachaba yo todo el pasado, ¿m? El pasado del golpe, la transición y todo ese tipo de cosas que siguen siendo temas para algunos colegas, pero eso está muy bien, pero no es lo mío, ¿no? Enseguida se mencionó ya la revista Trazas Negras, que es una revista que se hizo como revista virtual, ¿no? Que es una revista que ya está saliendo el número 11, y el próximo mes vamos a cumplir un año saliendo, con dificultades, evidentemente, porque no hay una respuesta muy demasiado entusiasta, digamos, todavía, ¿no? A esta revista que le da espacio a una parte importante de los escritores, tanto del género negro como de la ciencia ficción. Por eso le hemos llamado nosotros una revista de literatura oscura y policial, ¿no? Con una muy hermosa diagramación, y a la izquierda ven ustedes el especial pandemia, la primera especial pandemia, ¿no? Que esperamos tener en algún momento otro especial pandemia que incluya otros temas como la guerra de las vacunas y algunas cosas por el estilo, ¿no? Y un especial escritoras, que esperamos sacar pronto, y un especial que le hemos llamado provisoriamente especial presidios, ¿no? Enseguida está lo que se mencionó, la colección La Otra Oscuridad, que darle un espacio también. ¿Y qué tiene que ver esto con el mundo virtual? Es que, bueno, la venta en estos momentos se hace fundamentalmente a través de Internet, ¿no? Y aquí tenemos una cantidad importante de autores, aquí están mencionados el argentino Néstor Ponce, con Hay amores que matan. Son todas novelas breves, novelas del orden de 100 páginas, ¿no? Un libro de Julián Navarro Seguirra, los mayores recordarán a Antonio Avario, ¿no? El padre de Julián, ¿no? Un tipo que fue importante en la crítica periodística en Chile. Y bueno, el libro de Cecilia Aravena y Eduardo Contreras, Estación Yungay, ¿no? Que es parte de este esfuerzo también que tiene que ver con el tema virtual, porque lo hemos hecho, digamos, en estas situaciones actuales, ¿no? Y los dos últimos títulos que les menciono por ahora, el de Julia Guzmán Guatine, el séptimo de la colección, La conjura de los neuróticos obsesivos, ¿no? Y el que viene de Pablo Rummel, que se llama El juego de las bestias, y vienen otros autores, digamos,
digamos, en camino, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les quería compartir, digamos, esta experiencia en materia de publicación de libros en los medios virtuales, ¿no? Y esta cosa en que se juntan, por decir así, lo que es propio de lo virtual y lo que es propio del libro en papel, ¿no? Bueno, eso, Jorge. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Bartolomé. Y con esta intervención hemos finalizado la primera parte de las ponencias de los invitados de esta tarde. A continuación vamos a dejar con la palabra para una segunda vuelta. Vamos a respetar el mismo orden. Y yo les quiero sugerir a los panelistas que observen a la derecha de la pantalla en el chat. Hay un par de preguntas planteadas. En la medida en que se sientan llamados a ofrecer una respuesta, serán bienvenidas. Y pueden, ¿no es cierto?, referirse a profundizar los temas ya vistos o opinar sobre los temas que han planteado los otros expositores. Dejo con la palabra entonces a Gonzalo Hernández. Muchas gracias, Jorge. Quisiera contar un poco cómo ha sido mi acercamiento con ambos géneros, a partir también de algunas palabras que dijo Diego sobre este panorama como que se sitúa en la frontera entre géneros que a mí también particularmente me parece muy, muy interesante y muy fecundo. Pienso, por ejemplo, bueno, contar como a modo personal, como referencial, que de alguna manera la piedra basal de todo en mi caso fue Lovecraft, un autor que seguramente todos conocemos y admiramos y nos ha marcado de alguna u otra manera. En mi caso fue en la adolescencia, y fue un autor decisivo en un sentido que me provocó ganas de escribir. Me dieron ganas después de leer sus relatos de horror y sus notables relatos más extensos, como Las montañas de la locura, por ejemplo, ganas de yo también hacer algo parecido. Y pienso que eso es de alguna manera el combustible que tenemos algunos de nosotros a la hora de acercarnos a la literatura y de pasar esa frontera de el espacio lector a intentar uno también hacer algo con la literatura. Ahora, eso después de alguna manera en mi caso fue derivando hacia el negro, tal como señalaba Diego. A mí me pasó lo mismo, esa diferencia entre la novela de enigma clásica con los autores que él menciona, Hammett y Chandler fundamentalmente, después otro, Ross MacDonald, qué sé yo, entre otros. Ahí también me pasó algo parecido como lector, de pasar de solamente estar disfrutando de la experiencia de descubrir autores a yo también plantearme hacer algo en esa clave. Entonces, de alguna manera, siempre he tenido ese entrecruce o esa doble deuda con autores también dentro del género fantástico, que podríamos también abarcar más allá de la ciencia ficción como tal, como también con el policial clásico y el neopolicial latinoamericano después. Eso a modo de presentación general, podríamos decir. Después quisiera, a propósito de una pregunta que veo ahí en el chat, está todo este tema actual de la ciberseguridad, ciberataques y otras ciberderivaciones, ¿no?, de la actual delincuencia. Como bien señalaba Jorge, ahora hay mucha gente que se atreve a incursionar en territorios delictuales que quizá antes de que existieran estas posibilidades mediadas por la tecnología no hubieran quizá incursionado en esos terrenos, ¿no? De alguna manera pienso que se puede hacer más fácil intentar traspasar la frontera cuando uno está en el living de su casa, ¿no? O en la comodidad de su dormitorio, solamente interactuando con una pantalla, que de alguna manera eso se hace más sencillo que salir a la calle y agarrarse a balazos con otras personas, ¿no? Requiere de otros elementos. En este escenario recomiendo
pensando específicamente en el tema de la ciberseguridad, la novela Cryptonomicon de Neil Stephenson, la cual leí hace bastante tiempo, pero me acuerdo que, aparte de ser muy entretenida, y además de tributar a Lovecraft desde su título, tiene la particularidad de que se mete de manera muy profunda en el tema de los algoritmos y de los mecanismos digitales, ¿ya? Y eso lo integra de manera muy natural en la trama, sin que por ello se transforme la novela en un manual de ciberseguridad. Pero el autor, al mismo tiempo, analiza y examina todos estos mecanismos que quizás en este momento ya están en desfase, como avanza la tecnología hoy, pero que de todas maneras lo integra a la trama y dentro de la acción que se desarrolla de manera muy fluida y se hace una gran lectura. Después también pienso en un libro que se llama Una investigación filosófica, del británico Philip Kerr, que me gustó mucho también en su momento, también la leí hace bastante años, y ahí él combina, creo también de manera muy maestra, entre el relato policial clásico con un futuro en donde toda la televigilancia está hiperdesarrollada, los estados y los gobiernos conocen, tienen a mano toda la información psíquica incluso de las personas, entonces saben qué seres están más dispuestos al crimen que otros y cuáles son potenciales delincuentes, a pesar de que en la práctica no hayan cometido ningún delito. Entonces un sistema judicial feroz, un sistema carcelario que un poco más o menos como existe al día de hoy también se beneficia económicamente por los grupos de poder con la delincuencia existente, y todo eso configura por supuesto un escenario de pesadilla, bajo también el trasfondo de un asesino serial que tiene características filosóficas. Lo poco que recuerdo ahora es que lleva el nombre de Wittgenstein y todas sus víctimas también son célebres filósofos, Bertrand Russell, entre otros, lo que constituye una trama muy atractiva y también está dentro de este plano distópico, muy sumergido en el tema de la ciberseguridad y de los nuevos delitos que se configuran a través de estas posibilidades. Eso quisiera acotar por el momento, a la espera quizás de que salgan nuevas preguntas y para dejarle también la palabra a mis colegas. Gracias, Gonzalo. Ahora voy a ceder la palabra a Diego para que haga una segunda intervención, pero me gustaría a mí introducir una pregunta que esperaba que apareciera a lo mejor entre la gente que nos está mirando, entre el público, pero a mí me ronda hace rato. Y especialmente con relación a este ciudadano norteamericano, Assange, o otro que tuvo que pedir asilo en Rusia, porque trabajaba precisamente para aparatos de inteligencia de la CIA, controlando precisamente todo lo que era el tráfico de algo que nosotros consideramos aparentemente seguro, como pueden ser los mails, y a partir de ahí uno puede ver que con esta presencia de lo que es la realidad virtual hoy día en nuestra vida, al parecer se estableció un mayor control sobre la privacidad de las personas. ¿Es así? ¿Significa, en opinión de ustedes, cualquiera puede responder, por supuesto, que avanzar tecnológicamente hacia el futuro también conlleva pérdida de libertad? Diego, te dejo con la palabra. Sí, está anotando ahí un par de derivaciones. Bueno, todo esto demuestra cómo este territorio híbrido nos lleva a las problemáticas actuales, digamos, que es lo que la literatura hace siempre, porque no dejamos de hablar sobre nosotros mismos, que somos la materia de la literatura, somos los seres humanos. Entonces eso va a ocurrir. Y todos los fenómenos que van ocurriendo, a propósito de que alguien preguntaba, ¿no será peligroso vincularse a la tecnología? Como que lo que estamos diciendo ahí, me imagino yo, es el peligro de la obsolescencia. El peligro de la obsolescencia, es decir, que cuando yo me enfoqué en predecir algo que iba a ocurrir con la tecnología y ya ocurrió, quedó fuera. O sea, no sé, como que equivale a decir de que de la Tierra a la Luna de Julio Verne no tiene ningún valor, digamos.
también podría equivaler a decir de que dado que no ha ocurrido la guerra de los mundos, tampoco tiene ningún valor. O sea, el valor de las obras literarias va variando en el tiempo y puede quedar obsoleto por distintas cosas, digamos. No solamente, o sea, uno no creo que vaya a poder escribir pensando que el texto deba permanecer, ¿no es cierto?, por edades infinitas, porque no sabemos cómo va a permanecer nuestra sociedad, entre otras cosas. Por ejemplo, preguntan también por ahí del tema del lector digital. ¿El lector digital es otro lector o es el mismo que mutó, digamos? O sea, yo conozco de todos los ejemplos. O sea, hay gente que hoy día solo lee libros digitales y no lee libros en papel. Yo está claro que hay más atrás y la casa está llena de libros, más que de nada, lo más que hay aquí son los libros, la aviso a los ladrones, lo único que van a encontrar el libro aquí, así que se van a llenar de las maletas de libros. Entonces, y no por una distancia con lo digital, pero para mí la lectura, el placer de la lectura ya quedó asociado como indefectiblemente a la lectura y el tocar un libro, abrir un libro. Puedo leer digitalmente. Conozco gente que es más o menos mixto, pero la gente más joven, los millennials, usualmente leen y se manejan en ese mundo, digamos. Ahora, ¿qué es lo que cambia en eso? ¿Leen otras cosas? Sí, leen otras cosas, pero también leen el libro. Y el libro, y la novela, y el cuento, y el microcuento van a mantenerse como modelos. Yo no creo que el soporte vaya a ser una gran diferenciación. También crece mucho la oferta porque hay mucha gente escribiendo también y dentro de esa oferta hay que buscar la manera de navegar, cómo encontramos lo que nos interesa. Ese es un problema cada vez más severo, digamos, de cómo uno encuentra. Pero también la tecnología nos puede ayudar en eso, paradójicamente. Entonces, también el que uno sea lector de nicho, vale decir, a mí me gusta todo aquello que esté ligado exclusivamente con un tema y voy a leer de eso, es como lo contrario de lo que a mí me parece que es el rumbo que la humanidad debería tomar. O sea, cuando niño, cuando me permitieron el acceso libre a esa biblioteca, que me pareció maravilloso, es que yo podía deambular por ahí y buscar otras cosas también. Entonces no se habría producido la entrada al mundo de la ciencia ficción si eso no hubiera sido posible. Tampoco habría sido posible si no hubiera entrado en la novela negra. Y tampoco sería posible otras cosas en las que podemos ir entrando en el camino. Entonces, todo es un peligro, pero en el fondo uno tiene que aprender a manejarse dentro del mundo en el cual estamos moviéndonos. Entonces, digo yo, me parece pretencioso pensar de que uno vaya a escribir pensando en, no sé, en los efectos de la posteridad de lo que uno está escribiendo. Eso es como el chiste en que hay dos escritores hablando sobre estas cosas y uno le dice al otro, y al fin y al cabo, ¿qué es lo que ha hecho la posteridad por nosotros? La posteridad es asunto de otros, no puede uno estar pensando en ese tipo de cosas, digamos. La pregunta que se refiere al efecto de todo lo digital, por ejemplo, la ciberseguridad, los hackeos, bueno, mencionaron antes, un colega mencionó la trilogía Millennium, porque ahí un personaje importante, digamos, es como el asistente del investigador que es una hacker, digamos, que al final se roba la película a ella, finalmente, digamos, de asistente como que pasa a ser el personaje principal. La trilogía Millennium, entonces, con Lisbeth Salander tiene que ver con eso. A mí no me gusta mucho Dan Brown, lo hallo efectivo en su manera de escribir, no me gusta tanto como el fondo del asunto, pero tiene otra novela que fue muy exitosa, creo que fue su primera novela, La Fortaleza Digital, por ejemplo, que hay ahí un tema de un enigma, de descifrar un código que no se podría hacer de ninguna manera. También Cryptonomicon, que aparece como un experimento que es muy interesante. Pero cuesta encontrar estos ejemplos porque es como algo que está, no sé, seguramente se está escribiendo mucho sobre el tema ahora y va a ir apareciendo por los años. Tras todas estas vueltas, a mí creo que lo que más me interesa
es el trabajo en frontera, la hibridación. En la hibridación pienso yo que están también las novedades. Entonces, la hibridación frente a la taxonomía, frente al intento de poner cada cosa en una caja con un rótulo que tiene que ver también con límites y limitaciones. Yo creo que eso está dado también por una orientación de mercado que dice, bueno, ¿y cómo vendo yo este libro? Entonces los libros los vendo como ciencia ficción, los vendo como novela social, lo vendo como que, en el fondo poner las cosas en caja, es muy del mundo anglosajón comercial, eso hay un modelo de venta, y sobre todo el modelo de venta gringo, que es un poco así, digamos, o sea, uno va por secciones, y nosotros no estamos hechos por secciones, pues somos seres humanos, digamos, ¿no? Como la idea que está detrás, que nosotros estamos para hacer determinado tipo de cosas de acuerdo a un perfil que alguien definió, digamos. Lo mismo leer. Usted tiene el perfil para ser constituyente, entonces tiene que saber de estas cosas. El resto del pueblo llano no tiene derecho a meterse en estas cosas porque tendrían que ser expertos, digamos. Los economistas son los empresarios, son los que dictan las cosas. Entonces, eso de la parcelación, eso de las taxonomías, de los límites rigurosos, por lo menos yo siento que no es lo mío y que hay mucho de interés en el cruzar las fronteras, en explorar las fronteras, y yo creo que eso va a seguir desarrollándose, ¿no? Eso por ahora, Jorge. Muchas gracias, Diego. Se abren una serie de temas interesantes sobre los cuales continuar conversando, ¿no? Yo ahora quiero dejar con usted a don Eduardo Soto para que intervenga en una segunda vuelta, digamos, de acuerdo a los temas que él considere oportunos. El valor de la literatura es algo subjetivo, algo que depende de la persona que la valoriza. A mediados de la década del 60, yo entré a estudiar filosofía en el antiguo pedagógico, en el pedagógico real, donde habían miles de mujeres hermosas e inteligentes. Entonces, yo era un tipo común y corriente. No cantaba, no tenía buena voz, no era un atleta que podía destacar por mi estructura física, y lo único que tenía posibilidad era escribir, porque manejaba el lenguaje mejor que mis compañeros, pero lo hice exclusivamente en un inicio para poder conquistar a tanta mujer buena moza, inteligente, que no se le podía decir cualquier tontera. Al tiempo me di cuenta que tenía que tomar un atajo, porque seguir escribiendo era un trámite largo, había que publicar, una vez que publicar había que ser famoso, y una vez que uno era famoso podía tener cierta... Entonces me metí a estudiar periodismo, y me fue bastante bien el periodismo, o sea, entré a trabajar a Clarín. Después de eso pasé a trabajar en Pures Chile con José Gómez López y el Paco Lira, y fui redactor, era el redactor político del diario de Pures Chile, y ahí usaba la palabra. Y no solamente usaba la palabra para ganarme la vida, porque siempre escribía para ganarme la vida, sino también para relacionarme con el mundo. Entonces, también traté de escribir novelas, y como le decía, ¿no es cierto?, tomé el atajo del periodismo, en el cual hice toda una vida, o sea, toda una actividad como periodista durante varios años, que fue interrumpida abruptamente, pero la literatura es eso, o sea, la literatura para mí siempre ha sido algo subjetivo, depende del valor que le damos. Ahora,
en la época digital también depende del valor que le damos a la lectura digital. Yo creo que los libros tienen todavía su vigencia y espero que en algún momento dado escribamos una gran novela negra y podamos acceder a todo nuestro mundo imaginario. Eso es por ahora. Muchas gracias a ti, Eduardo. Muy interesante. Ahora nos tocaría regresar con Bartolomé en una segunda intervención. A mí solamente me gustaría brevemente agregar, en función precisamente de la primera intervención de Bartolomé. Yo soy de una edad cercana, yo también en los 50 estaba en lo mismo que estaban ustedes. Pero recuerdo con mucho entusiasmo que jugábamos mucho en la calle, y en las calles no andaban tantos autos, andaban muy pocos vehículos, jugábamos partidos de fútbol, jugábamos a las bolitas, jugábamos al trompo, encumbrábamos volantines, la Troya, la chiricuarta. Y ese mundo yo noto que ahora no está. Yo creo que ese mundo ya no es igual, no es el mismo. Y especialmente para los niños que ahora en estos 2 años que llevamos de pandemia les ha tocado pasar casi todos los días sentados frente a una pantalla. En 30 o 40 años más, cuando ellos recuerden esta infancia, va a ser mucho más virtual su recuerdo que el que nosotros todavía tenemos, que es más natural o real. Yo creo que efectivamente hay un cambio. Hay un cambio, estamos transitando de una época a otra constantemente, pero ahora pareciera que es más notorio en la generación que viene, en la siguiente. Porque conozco mucha gente joven que se maneja casi solamente con el mundo virtual y muy poco con el mundo real. Entonces creo que hay un cambio efectivamente. Te dejo con la palabra, Bartolomé. Muchas gracias, Jorge, por inventarme la plana. En realidad yo creo que en algo ha cambiado, hay más pobreza ahora, más congestión, más contaminación, digamos, en eso hemos ganado, ¿no? Estamos cuantitativamente por encima, ¿no? Además yo creo, más o menos, un personaje mío lo cree en realidad, que los computadores se van a acabar antes que los libros, ¿eh? Yo no porque hay gente que cree que son este mundo virtual, porque esto depende de los computadores, ¿no? Si no hay computadores, no hay mundo virtual. Incluso a veces en algunas películas actuales, que la ciencia ficción en el cine, yo creo que está haciendo aporte hasta ahora, muy interesantes, ¿no? Aparecen viejos computadores que se encuentran por ahí en algún planeta, ¿no? Y los logran hacer, los héroes los logran hacer funcionar, y efectivamente hay alguna información que quedó ahí, ¿no? Pero es como las viejas bibliotecas que alguien encuentra. Bueno, yo tenía algunos comentarios muy puntuales, ¿no? Uno, agregaba muy puntuales. Yo creo que todo el mundo lee. Yo uso el metro y uso las micro cuando se puede, ¿no? Sobre todo las micro actuales, el Transantiago, que creo que es el mejor sistema de micro de superficie que hemos tenido nunca. Y todo el mundo lee. Todo el mundo está con un teléfono, digamos. Menos yo, en realidad, lo he comprado en mi casa. Pero están leyendo otra cosa, no están leyendo libros. Lo último que están leyendo son libros, ¿no? Entonces están ahí con sus telefonitos, bueno, está muy bien, ¿no? Pero no están precisamente leyendo, o sea, yo creo que hay gente que lee. Segundo, creo que la ciencia ficción tradicional ha tenido un poder profético muy importante, ¿no? Y ese poder profético yo lo veo, por ejemplo, en las grandes novelas de las distopías, ¿no? Las grandes novelas de los regímenes totalitarios. 1984 de Orwell, ¿no es cierto? Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Varias de las novelas de los autores de ciencia ficción de la colección Minotauro que recordaba Diego, ¿no? Yo creo que ahí, efectivamente, la ciencia ficción ha sido extraordinariamente premonitoria, y lo sigue siendo, ¿no? Y actuales, o sea, yo digo las novelas de Diego del Cyborg, ¿no? Que yo las aprecio mucho, ya está bien, pero Diego mismo estará de acuerdo que de repente ya se quedaron algunos detalles, porque uno diga algunos detalles técnicos, a lo mejor están superados, ¿no? Pero hay otras cosas conceptuales que son muy interesantes. Y por último, yo mismo escribí un artículo que lo investigué sobre las pandemias en la literatura de ciencia ficción, ¿no? Y me leí muchas novelas, me leí muchos cuentos, y eso está publicado en la revista Trazas Negras, en el número dedicado al especial pandemia, ¿no?
de la cantidad de detalles absolutamente aplicables a la pandemia que estamos viviendo ahora, ¿no? Desde los orígenes, las condiciones, cómo se vive, lo que pasa, etcétera. No sé, yo creo que ahí el género sigue, digo, y esa fuerza yo creo que no se va a perder, ¿eh? Eso, Jorge, gracias. Muchas gracias, Bartolomé. Quisiera yo ahora, a continuación, señalar solamente que nos están quedando aproximadamente 10 minutos de programa para ajustarnos a lo que es el programa total. Entonces les voy a ofrecer la palabra para que hagan una última ronda de cierre, redondeando conceptos o cosas que quieran aclarar o decir, precisar. Y volvemos entonces a Eduardo. No es Eduardo, es Gonzalo, perdón, a Gonzalo. Quisiera para cerrar esta presentación de mi parte, tomar la pregunta que hizo César Biernay sobre el lector digital y que también de alguna manera ya había tomado Diego. Y para añadir una apreciación personal, que es que este lector que parece estar como en tránsito entre el clásico anidado en el papel versus el que muta a la era de la información y que es más digital, tiene como característica quizás que se encuentra con una oferta impresionante de títulos y posibilidades a las cuales acceder, lo que me parece que genera cierta confusión en muchos lectores, o por lo menos esta posibilidad que tal vez muchos soñamos en nuestra juventud de poder acceder a toda la cultura, cuando era muy difícil acceder tal vez a las posibilidades que existen hoy, produce el efecto contrario, que es que quizá mucha gente termina leyendo menos o accediendo menos a cosas que están absolutamente gratis disponibles en el ciberespacio. Por ejemplo, nos pasa a nosotros con la revista Trazas Negras, en la cual ha señalado Bartolomé, que es su creador y su director, una revista que está disponible en el espacio digital a muy módico precio, y que resulta difícil de promocionar precisamente por esta característica, ¿no? Tenemos tanta oferta cultural en el actual minuto que muy poca gente termina hincándole el diente verdaderamente a algunas cosas. Me parece que ese es un efecto paralelo. No quiero generalizar porque efectivamente hay lectores que no caen en esta denominación, pero sí es un efecto que me parece extendido en la cultura popular de nuestro tiempo. Y pienso a propósito de eso que sí hay un efecto de pérdida de libertad, o por lo menos existe esa posibilidad y que mucha gente cae en la tentación también de ceder a los algoritmos, de dejar que entes mejores pensantes que uno tomen decisiones, en este caso lectoras, por nosotros, porque es más fácil, porque es más cómodo que YouTube nos recomiende videos, que estar nosotros haciendo seguimiento de las cosas que pueden ser de nuestra preferencia. Entonces, en esa ayuda que presta la tecnología, pienso que también hay una tentación que nos puede alejar de algo que nos constituye como humanos, que es la búsqueda del conocimiento. Me parece que hay un tema que no está resuelto y que no quiero catalogar como algo estrictamente negativo de la actual cultura informática, pero sí señalar que es un problema y que es algo que no está resuelto al día de hoy. Eso. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Diego, te ofrezco la palabra para una intervención, redondeando ya. Me acordaba yo de esa novela tan importante, de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, de Kadik, digamos, que inspiró una película que para mí es totalmente señera, digamos. Blade Runner es una fantasía que cabe totalmente dentro del cruce, digamos, de género, añadiendo una belleza, una estética increíble. Y habría que pensar si los androides van a querer leer, digamos, ¿no? Si es que son nuestra asociación, digamos. A lo
mejor ni se van a interesar en la literatura y todo este mundo en el que nosotros vivimos a ser chatarra, bueno, para ellos, digamos, algo que no tiene mucha utilidad. Sea ese lo que viene, o sea, no sé, un humano nuevo, digamos, una mezcla, un cyborg, digamos. Le va a interesar leer, va a ser funcional el leer para él. Son preguntas interesantes que a lo mejor vale la pena responder, digamos, porque también buena parte de la mejor ciencia ficción pretende crear escenarios. Yo recuerdo con mucha admiración esa novela que se llama El Hacedor de Estrellas, de Olaf Stapledon, que plantea una posibilidad utópica de, no para un planeta, no para un país, sino que para un universo completo. Es una novela que vale la pena leer. En ese camino también está Ursula Le Guin, que también experimenta sobre estas cosas. Tiene una novela que se llama Los Desposeídos, que tiene que ver con la búsqueda de una mejor sociedad. Yo digo, bueno, son temas actuales que tienen que ver con lo que está pasando aquí en Chile. Pero a mí creo que la cercanía con la problemática que estamos viendo hoy día es interesante. Cuando digo problemática no me refiero solamente a la problemática del conflicto social, sino que a todas las cosas que están ocurriendo. El acercamiento con la tecnología, por ejemplo. Y ahí, a recomendar lecturas, digamos, y esto tiene que ver con un autor que a mí yo aprecio mucho, digamos, entre muchos otros que aprecio, digamos, que es Italo Calvino. Italo Calvino tiene una novela breve o un conjunto de historias o algo que no se entiende muy bien, que se llama Las ciudades invisibles, que es uno de los libros de más belleza que leí. Y que califican el género fantástico, porque en el fondo en cada capítulo se describe una ciudad hipotética, una ciudad donde todas las paredes son transparentes, por ejemplo, y la gente vive así, o que son todos subterráneos, o que viven todos juntos, así como encima de un árbol. Es un libro increíble, digamos, es una fantasía maravillosa. Él también es autor de otro libro que se llama Las Cosmicómicas, que es una especie de crónica de la formación del universo hasta el momento actual. Son dos libros que muestran un camino diferente, digamos, como una nueva forma de novela o conjunto de cuentos que actúan como un enjambre. Es algo curioso. Pero lo decía esto porque me encontré con un libro, producto del paso de su autor, de su antologador, que es un escritor de ciencia ficción de origen chino, pero que vive en Estados Unidos, que se llama Qian Liu. Qian Liu es autor de un libro, de una antología de autores actuales. Estoy diciendo autores actuales, gente que está entre los 35 y los 45 años, que se llama Planetas Invisibles. Y no es coincidencia, no es mera coincidencia, sino que es el nombre de un cuento que se llama Planetas Invisibles, justamente, que es como una reconstrucción de esa novela. Realmente, yo hacía muchas décadas que no leía con tanto entusiasmo un libro de ciencia ficción como ese, que se puede conseguir caro, pero se puede conseguir en alguna librería aquí en Santiago, se puede encargar. Y eso tiene que ver con con los cambios de la tecnología que están encima nuestro prácticamente. O sea, en el fondo, en ningún caso nos vamos 50 años adelante, nos vamos 5 años adelante, 10 años adelante a lo sumo, y el juego de la transformación social que implica la adopción de esas tecnologías lleva a espacios realmente maravillosos. Yo por eso lo recomiendo y sin lugar a dudas. Eso, Jorge, gracias. Muchas gracias, Diego. Muy interesante. Vamos a ir a buscarlo. Y ahora nos quedaría entonces ofrecer la palabra a Eduardo Soto para una última intervención de cierre, considerando que ya nos acercamos a la hora. Hay una pregunta de Estela Maris que acaba de aparecer a propósito de lo que dices de Blade Runner. ¿Qué les parece a ustedes series como Dark, que crean adición y por otro lado son tan oscuras? Son otras plataformas de escritura, formas de representación audiovisual
Esa sería la pregunta. Me imagino que la lectura, como todas nuestras actividades, son cosas que tan subjetivas, cosas que realmente elegimos por nuestras experiencias pasadas. Ocurre que el tema es que si el significado y el significante se corresponden, si podemos comunicarnos lo que queremos a las personas, si no hay una separación entre la realidad y la palabra. Entonces, es un elemento que en la literatura juega mucho, porque hasta qué punto tenemos capacidad de comunicar lo que queremos, hasta qué punto tenemos la capacidad de expresar la realidad que nuestra, que es distinta a la realidad de otras personas. Ahora, la literatura y la literatura negra es una herramienta que nos permite una comunicación verdadera, una comunicación donde el significante, la palabra, corresponde al significado. Hay autores y hay teóricos y hay gente aficionada a la literatura negra que señala que esta es una herramienta social, que es la última palabra, o sea, es una denunciadora de conflictos sociales. Yo estoy distante de esa posición porque creo que la literatura negra, la novela negra, es una novela que tiene otra, como le dijera, no es la denuncia social lo que importa, sino que la novela negra tiene otro atractivo. Y creo que cuando yo leo una novela negra, no busco la denuncia social en ella, sino que busco un momento grato de lectura. Muchas gracias, Eduardo. Entonces, estamos entrando en los últimos minutos de este encuentro, de esta mesa, de la mesa número 5, y voy a ceder la palabra a don Bartolomé Leal para que diga su palabra de cierre. Adelante, Bartolomé. Gracias, mira, muy breve. Yo lo que quiero decir en lo personal, estoy hablando estrictamente en ese sentido, no puedo teorizar, que para mí estos tiempos que estoy viviendo ya, que estoy en la curva final, digamos, son más ricos culturalmente que nunca, esa es la verdad, ¿no? Porque yo tengo ya a esta altura una colección de cine negro clásico, estamos hablando de los 40 y 50, que no voy a decir que es colosal, pero es una enorme colección de joyas, digamos, de un tipo de cine que en su momento fue una de las cumbres y que tuvo una influencia tan grande sobre el género negro, sobre los escritores, y que a su vez fue alimentado por escritores que trabajaron como guionistas, ¿no? Hace poco vi una con Dalton Trumbo, por ejemplo, con otro nombre, pero Dalton Trumbo lo persiguieron por comunista, entonces sacó, y unas cosas que uno no tiene idea. O sea, yo diría que en ese sentido, para mí, por ejemplo, leer ya es una cosa en segundo plano, ¿no? Leo por razones referenciales, pero como tengo 10 novelas negras inéditas y otros 10 libros también inéditos, ya los libros referenciales tampoco, ¿no? Y de leer, leo sobre todo los manuscritos de mis colegas, digamos, por las colecciones en quiero estar. Por lo tanto, yo diría que
hay que aprovechar eso, digamos, y no necesariamente porque estas teleseries nuevas están muy bien, pero yo te diría que lo que hay en el acervo cultural y que hoy día este mundo virtual lo pone más cerca, lo pone más accesible, digamos. Yo consigo esas películas porque gracias a esto, ¿no? De que hay alguien en el Persa Bio Bio que me las baja, digamos, podría hacerlo yo de repente, ¿no? De manera que eso es lo que yo quiero decir, ¿no? Que hay que aprovechar eso y no quedarse, digo yo, en las tonterías del telefonito y en el Instagram y metiendo las fotos del perro, digamos, haciendo caca. Yo diría que hay que vivir, digamos, estos tiempos y eso lo podemos hacer todos, creo yo. Gracias, Jorge, gracias a todos. Un saludo a Oye, los... gracias por tus palabras, Bartolomé Leal. Y queremos agradecer la de los 4 expositores que hemos tenido esta tarde, cuya participación ha sido muy brillante, luminosa y estimulante. Así es que agradezco mucho y yo me despido a nombre de Corporación de Letras de Chile, que ha tenido la posibilidad de organizar este programa.